Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Nard Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. En su libro Sin Miedo, el método comprobado para superar la ansiedad, las obsesiones, la hipocondría y cualquier temor irracional, Rafael Santandreu presenta un enfoque práctico y robusto para enfrentar y superar las barreras emocionales que la ansiedad y los miedos irracionales pueden construir en nuestras vidas. Este psicólogo y autor de bestsellers se sumerge en técnicas basadas en la evidencia, ofreciendo a los lectores un manual para recuperar el control de sus emociones y vivir una vida plena y sin miedo. Utilizando ejemplos del mundo real junto a ejercicios prácticos, Santandreu brinda herramientas accesibles para quienes luchan no solo con la ansiedad y las obsesiones, sino con cualquier tipo de miedo que limite su bienestar y felicidad. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, entender la ansiedad y sus raíces. Rafael Santandreu comienza explorando la naturaleza de la ansiedad, definiéndola no solo como una condición médica, sino como una respuesta emocional que puede ser manipulada y controlada a través de técnicas psicológicas. Explica cómo la ansiedad se alimenta de temores irracionales y cómo estos se arraigan en pensamientos y creencias distorsionadas sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. El libro desglosa la estructura cognitiva de la ansiedad, haciendo que el lector comprenda las diferencias entre preocupaciones racionales e irracionales, y establece la base para las estrategias de intervención que se desarrollarán en capítulos posteriores. En segundo lugar, técnicas para contrarrestar pensamientos obsesivos. Uno de los enfoques central del libro se centra en el manejo de pensamientos obsesivos, ofreciendo estrategias prácticas para romper ciclos de pensamiento que perpetúan la ansiedad. Santandreu discute métodos como la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a los individuos a reconocer y cuestionar las bases de sus pensamientos obsesivos, reestructurándolos de manera más saludable y funcional. Propone ejercicios específicos que promueven una mayor conciencia de los patrones de pensamiento y enseña cómo introducir afirmaciones y visualizaciones positivas para combatir la obsesión. En tercer lugar, superando la hipocondría. El libro aborda la hipocondría con un enfoque compasivo, reconociendo las intensas angustias que esta condición puede generar. Santandreu detalla cómo la hipocondría, o el miedo irracional a estar gravemente enfermo, puede dominar la vida de una persona y ofrece técnicas para enfrentar y reducir estas preocupaciones. Esto incluye el desarrollo de una mejor relación y comunicación con profesionales de la salud, así como la importancia de la educación sobre los síntomas y la salud general para diferenciar entre preocupaciones fundadas e infundadas. Además, sugiere la práctica de la atención plena y otras técnicas de relajación para gestionar la ansiedad somática. En cuarto lugar, estrategias para el manejo del miedo y la evitación. El libro proporciona un capítulo dedicado a estrategias prácticas para manejar el miedo y los comportamientos de evitación que resultan de este. Santandreu explica cómo enfrentar progresivamente las situaciones temidas es crítico para superar cualquier temor irracional. Presenta una guía paso a paso para la exposición gradual, enfatizando la importancia de la tolerancia a la incomodidad y el reforzamiento positivo como técnicas para desacreditar el miedo y reducir la evitación. Por último, mantener el progreso y prevenir recaídas. Finalmente, el autor se enfoca en cómo mantener los resultados obtenidos y prevenir recaídas. Discute la importancia de establecer rutinas saludables, el apoyo social y la continua práctica de las técnicas aprendidas. Resalta la idea de que la superación de la ansiedad es un proceso continuo y ofrece consejos sobre cómo vivir una vida sin miedo a partir del autoconocimiento y la mejora continua. También trata la relevancia de la resiliencia psicológica y cómo fortalecerla para enfrentar futuros desafíos sin caer en viejos patrones de ansiedad. En conclusión, Rafael Santandreu en Sin Miedo ofrece un recurso valioso para cualquier persona que busque superar la ansiedad y vivir libre de temores irracionales. Es altamente recomendado para aquellos que sufren de hipocondría, obsesiones o cualquier tipo de miedo que les impida disfrutar plenamente de la vida. Los enfoques basados en la evidencia y las técnicas prácticas proporcionadas son accesibles y efectivas, convirtiendo este libro en una herramienta esencial para quienes están en el camino hacia la recuperación emocional y quieren alcanzar una vida más serena y controlada. Indudablemente, este libro puede transformar la mentalidad y las vidas de sus lectores, entregándoles el poder para superar sus miedos de manera efectiva y duradera. Si deseas apoyar a Rafael Santandreu, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.